Muy pero muy buenos días. Bueno, finalmente ayer tuvimos decisión de tipos de interés. 0.25 bajó la tasa tal cual era lo esperado. La realidad es que finalmente Powell no dijo demasiado más de lo que ya se sabía y eso el mercado consideró algo positivo también, tal cual como se venía planteando. De hecho, fíjense, en el día de ayer tuvimos toda esta volatilidad que se dio puntualmente en el horario de la noticia. Y a partir de ahí tuvimos una leve corrección hasta la zona de los 114.600 aproximadamente, pero automáticamente a partir de ahí el mercado comenzó a subir hasta incluso muy cercano a la zona de los 118.000 dólares, zona que dejamos marcado como mayor importancia. Me gustaría antes de poder comenzar dejar un poco claro que lo que mencionó Powell tenía todo el sentido en base a lo que ya se sabía. Powell hablaba puntualmente de que el 0.25 era algo que podía haber sucedido e incluso un poquito más, pero preferían hacerlo paulatinamente. Esto es algo que lo que se venía hablando demasiado sobre la posibilidad de bajar no 0.25 sino 0.50 y a partir de ahí acelerar un poco la bajada de tipos, ¿no? Powell dijo, no, mira, no queremos que sea conveniente, quizás sea mejor hacerlo paulatinamente, pero ya quizás en la próxima reunión sí bajar otros 25 puntos más. Esto era todo tal cual como se venía esperando. Y la realidad es que eso es favorable para el mercado y lo consideró de forma muy pero muy prolija e interesante como lo tenemos hasta el momento. Actualmente estamos en la zona de los 117.200 aproximadamente, 117.300, zona que como pueden ver ya lo dejamos marcado y lo dejamos como una zona de muchísima importancia. En este exacto momento estamos en esta zona de resistencia. Para quienes ya están en el programa con nosotros, saben que, fíjense, yo estoy en temporalidad de 15 minutos no por casualidad, simplemente para dejarles claro a quienes están con nosotros que en este momento chequeen, obviamente los que están en avanzados, lo que está sucediendo acá. Acá estamos teniendo volatilidad cero. Cuando tenemos volatilidad cero, lo que podemos esperar muy probablemente sea un rompimiento fuerte tras esa volatilidad cero. Así que tengan consideración con eso. Comencemos entonces un poquito con el análisis para el día de hoy. Bitcoin en gráfico mensual, la verdad que viene demasiado bien, demasiado bien. Creo que ya incluso estamos superando este nivel del cual estamos mencionando. Decimos que por ahí la zona más importante a superar es la zona de los 117.300, pero ya durante la noche de hoy tuvimos un pequeño indicio de intento de subida para poder superarlo y eso es favorable también. La parte más importante a partir de ahora es no perder esa fuerza que estamos teniendo en este exacto momento. Quizás lo que suceda el día de hoy va a ser muy pero muy valioso, que de hecho lo mencionamos ahora. Como fíjense, en cuanto a lo que es calendario económico, yo les dije que esta semana iba a ser muy pero muy movida. Bueno, primero que nada, una comparecencia de Lagarde y la decisión de tipos de interés para Gran Bretaña. Bueno, son datos que ya sucedieron. En cuanto a decisión de tipos de interés para Gran Bretaña, se dio tal cual lo esperado también, tal cual sucedió en el día de ayer con Powell. El mercado lo consideró de buena forma y por eso es que terminamos teniendo incluso la subida que tuvimos durante la noche. Pero en tan solo unos minutos, 9:30, entre las 9 y 9:30 de la mañana, tenemos puntualmente las nuevas peticiones de subsidios por desempleo y el índice manufacturero de la Fed. Ambas están muy ligadas a la inflación de Estados Unidos. Esto suele repercutir muchísimo en el mercado y quizás el mercado esté teniendo volatilidad cero puntualmente esperando este dato inflacionario. Primero que nada, quiero dejar el dato, este por ahí no es muy común para la mayoría, pero el índice manufacturero de la Fed de Filadelfia, pero está derivado, para de paso para que aprendan de a poco, está derivado puntualmente a a diferentes empresas, creo que son 250 si mal no recuerdo, 250 empresas que están dando sus datos en cuanto a niveles de productividad. Si este dato tiene que ser, fíjense que va, el anterior fue negativo y la previsión para este mes es positivo. El dato se basa en mayor a cero o menor a cero. Si el dato es mayor a cero, es positivo. ¿Sí? Es algo bueno para el mercado, para la inflación y para el mercado en sí mismo. Si este dato es negativo, el dato es malo, ¿sí? Entonces, lo importante ver para este dato de acá es que sea positivo. Si es positivo, muy probablemente el mercado se lo tome muy bien y tengamos nuevas subidas. Si es negativo, probablemente, más cuando estamos esperando una previsión positiva, muy probablemente el mercado se lo tome de mala manera. Entonces, tenemos que estar muy atentos a este tipo de datos porque a partir de ahí, siendo que en este momento estamos en volatilidad cero y estamos esperando un movimiento fuerte, probablemente a partir de ahí surjan nuevos movimientos. Entonces, volviendo un poco a nuestro análisis gráfico mensual, estamos respetando muy bien
toda nuestra estructura que ya hemos dejado marcada, suponiendo que la zona de los 117.300 es la zona más importante a romper. Tuvimos ya un testeo y recuerden, la zona más importante del mercado se encuentra en la zona de los 118.000 dólares, zona que estuvimos a nada de contactarla, y eso es valioso porque claramente el mercado se está acomodando para poder ir hacia ese nivel. Veremos si finalmente tenemos la fuerza suficiente para ir a contactarlos, pero por lo pronto ya la subida que estamos teniendo durante 3 semanas, ya estamos en gráfico semanal, es muy pero muy alentador y muy positiva. Entonces, gráfico semanal, ya estamos teniendo MACD con pérdida de fuerza bajista. Como les vuelvo a repetir, me da un poco de mala espina este nivel en que nos encontramos junto con las líneas del MACD. Zona de 118.000 dólares es la zona más importante. Zona de 117.000, vamos a redondear ahora, 117.500 es la zona todavía que debemos superar. Al mismo tiempo, pasemos a gráfico diario. En este exacto momento estamos, como sabemos, en la zona de resistencia. Sí, zona de resistencia que ya lo hemos mencionado, es todo este nivel, este y este también. Tuvimos un intento de ruptura, tal cual lo estamos mencionando, pero hasta el momento no estamos logrando quebrarlo. Estos son datos importantes que ustedes tienen que considerar para el día de hoy. Primero que nada, superar este nivel. Si no superamos este nivel, esto estamos como al principio. Por más que haya hecho una mecha, esto no nos indica que el mercado ya ahora va a subir con violencia. Al contrario, necesitamos marcar fuerza en todo este impulso. Es decir, necesitamos que la vela siga su movimiento y no detenerse acá. Obviamente esto recién comienza, el día recién comienza, va a pasar muchísimo y creo que va a ser un dato importante lo que suceda durante la mañana con los datos inflacionarios, así que veremos qué es lo que sucede. Al mismo tiempo, ¿qué es lo que estamos teniendo en este momento? Bueno, estamos teniendo una debilidad tal cual como estamos mencionando, ¿no? Indecisión y pérdida de fuerza en el MACD hasta el momento. Pero al mismo tiempo, voy a pasar al gráfico de 4 horas porque creo que lo va a dar un poco más de claridad. Esto ya lo habíamos dejado marcado en el día de ayer y está buenísimo que vean que el dato todavía está presente. Fíjense cómo continuamos todavía en esta zona de canal. Esta zona de canal para mí va a ser súper importante porque hay varias cosas que tienen que considerar acá. Primero que nada, que este es un canal que va subiendo y cuando esto sucede, normalmente el rompimiento es bajista. Eso es primer dato. Fíjense cómo tenemos, por ejemplo, acá un canal muy parecido que sube y rompe la baja. Buscando algo parecido. Acá tenemos otro que sube y rompe la baja. Acá tenemos otro que sube y rompe la baja. ¿Qué es lo más importante que debemos considerar acá? Es inicialmente la forma en que ya estamos muy cercanos en la parte alta, la forma en que se presente a la parte más alta aquí. Si nosotros comenzamos a tener una subida y esa subida se da en forma de cuñas, por ejemplo, eso muy probablemente termine derivando en una ruptura hacia la baja. Ahora bien, si sube con estructura, es decir, con estructura en este caso de este estilo, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, ya el panorama puede estar cambiando. Entonces, lo más importante en cuanto a este lateral que tienen acá, porque esto si bien es un canal con estructura que va subiendo, no deja de ser un canal, no deja de ser un lateral, perdón. Al mismo tiempo nos encontramos, como saben, en esta zona de muchísima importancia, por lo tanto puede ser que empecemos a tener interacciones y a partir de ahí buscar el movimiento de ruptura hacia la baja. Obviamente la parte más importante acá es no es que rompa este nivel tal cual como lo vimos mencionando, sino la forma en que lo rompa, porque podemos venir a buscar la zona de los 118 sin ningún problema, 118.500, 119 incluso, y no nos dejaría fuera del mismo lateral que ya estábamos mencionando. Entonces, de esta forma podemos entender qué es lo que sucede con el mercado. Otro dato con respecto al MACD, obviamente estamos en un MACD positivo, estamos en un MACD que nos está dando, y esto ya es como alentador, nos está dando una intención de mínimos iguales con un MACD subiendo. Eso es algo positivo. ¿Qué es lo que no debe suceder en este caso? No debemos perder esta fuerza que estamos teniendo acá. Si perdemos esta fuerza, probablemente el mercado poco a poco comience a ceder. Al mismo tiempo, pasemos a último dato como temporalidad de 1 hora. En temporalidad de 1 hora estamos en la zona tal cual como mencionamos
ganamos de resistencia con una pérdida de fuerza en el MACD. Esa pérdida de fuerza podría indicarnos una posible corrección. Posible corrección, primero que nada, ¿hasta dónde? Bueno, muy sencillo, podemos marcar un FIBO hasta este nivel y poder buscar una zona de freno en la zona de los 115.700, 115.800 dólares. Y a partir de ahí, quizás sí comenzar una remontada, a menos que finalmente volvamos a buscar la zona de media móvil de 200 y quizás ruptura de este canal. La parte más importante que deben considerar al día de hoy es claramente toda esta zona de canal. Toda esta zona de canal va a ser clave para entender qué es lo que va a suceder hacia el futuro en el mercado. Para mí, uno de los datos más importantes, no perder la información de la mañana, no perder los datos inflacionarios de esta mañana, porque pueden llegar a ser muy, pero muy valiosos. Gente, por acá un poco el análisis informativo también del día de hoy. Ojalá que les haya servido, que les haya gustado. Como siempre les digo, darle like, suscribirse, dejar comentarios y como siempre, éxitos en todos sus trades. Adiós.